Bueno, y finalmente, yendo hoy, claro, para los del Zoom van a pensar que estamos terminando la clase, no, para los del Zoom de YouTube. Retomando entonces lo que vimos hasta ahora, lo que vimos la vez pasada es el origen de la tefilá, que la tefilá, ¿cómo empezó como tal? Ay, este es un silencio. Con el Corbán, Bien, bien. con el Corbán. Reemplazó el Corbán, ¿no? Martín, no estamos en diciembre, por favor. Eh, Tengo que retar un poco porque sé que así para ponerle ritmo a las 9, a las 8 de la noche de una tefilá, que también es muy lindo terminar un día de semana pensando en lo que es la tefilá y compenetrados con el sentido. Antiguamente no había tefilot espirituales como tales, sino rituales similares a otros pueblos, que eran ofrendas vegetales o animales para agradecer, para pedir perdón, para reparar errores, para celebrar festividades y que al día de hoy se fueron reemplazados por estas tefilot que estamos mencionando en distintos momentos del día. ¿Por qué se generó ese reemplazo de los corbanot, de las ofrendas a las tefilot? Porque no hay No Porque había templo. muy bien, se destruyó el templo de Jerusalén, el Beit HaMikdash, y Dios nos había dicho que si bien los Kohanim eran quienes practicaban las ofrendas, pero también en un lugar específico que él, después de un tiempo, señaló que fue Jerusalén, porque cuando llegaron a la tierra de Israel se hacían diferentes altares según hubiera un Cohen y Levim, levitas acompañando ese ritual. Lo que nosotros después practicamos como tefilot tiene origen en esos momentos en que se hacían korbanot, porque los salmos no son una innovación posterior, sino que remiten a esos cánticos que hacían los Levim cuando se hacían las ofrendas. El Shema Israel también es antiguo, y después sí vemos composiciones que son parte de las tefilot que encontramos en el Tanaj, en la Biblia hebrea. Encontramos composiciones de místicos como el Lejado Di, que son posteriores, totalmente posteriores, y también encontramos contemporáneas, tefilot contemporáneas. Las más cercanas que tenemos ahora son las vinculadas con el regreso de los secuestrados a casa, que pedimos especialmente ahora que se acerca Pesaj, que prontamente retornen a sus hogares. Y así vemos cómo la tefilá es una construcción en el tiempo, que no es una construcción que deja de lado toda la tradición, y así lo vimos en el movimiento conservador. Cuando dicen nosotros hacemos distinto, la base es exactamente la misma. Es cierto que hay diferentes conceptos que se aplican desde el halajá para que la ceremonia pueda ser seguida y entendida por todos. Entonces hubo innovaciones como que hay ciertas tefilot que se pueden decir en castellano y otros momentos de la tefila que no. Por ejemplo, nosotros podemos entender en castellano qué significa la lectura de la Torá, pero al día de hoy la leemos solamente en hebreo y no creo que eso cambie así como fue durante los siglos. Pero hay otras tefilot que las decimos en hebreo o en castellano porque se puede hacer de ambas maneras según dice la halajá. Acostumbramos a hacerlo en hebreo porque no es solamente un idioma, sino nos da identidad. Así como también muchas en arameo. Salud. La posibilidad de traducir al idioma de la comunidad permite que todos sean parte de la tefila y puedan entender. Y así hay muchas innovaciones que no nos damos cuenta porque son parte de nuestra tefila, pero que en su momento no existían como tales. Y habíamos, creo que hablado, sí. Ahí un poco me sorprendió. Es decir, si vos tomases el Sidur y las traducciones y de principio a fin, sea en voz alta o interiormente leyeses todo en castellano, estarías cumpliendo la No halajá. todo, no todo por eso. La lectura de la Torá, No, me eh, refiero al Sidur, algunas cosas sí el Shema, la Midá y todo, podés decirlo en castellano. podés traducirlo al castellano. Y algunos salmos tal vez sí podés hacer el intercambio en decir algunas cosas en hebreo y otras en castellano. Por eso es que se hacía la lectura alternada en castellano y no se hacía todo. Algunos también lo que realizan es decirlo para poder decirlo para adentro para ir más. De hecho, decirlo en voz alta tiene que ver con que todos puedan seguir la ceremonia. No es que es necesario decirlo en voz alta, sí el Kadish para ser acompañados. O sea, si uno va a un templo de gente que ya conoce la tefila,
no es que todos tienen que estar a la par siempre, sí tienen que coincidir en ciertos momentos para hacerlo en forma conjunta, que es la lectura de Torá y el Kadish. Y si cada uno va en su ritmo todo el tiempo, eso no va a coincidir. Entonces una cosa como que lleva a la otra. Después sí, para que todos puedan entender, hicimos una ceremonia, nos juntamos a esta hora y ahora pasamos a tal página. Pero si uno se reúne con gente que ya conoce la ceremonia, cada uno está en su ritmo y se hace el Kadish si hay que decir el Kadish, de hecho. No es que se dice porque, bueno, ahora nos toca decir el Kadish. Si nadie lo necesita decir, se hace así como, por supuesto que el Shema se hace siempre, siempre nos, en realidad no todas las tefilot, porque hay una tefila que hice la vez pasada que no, que es a la tarde, minjá. Bueno, y así hay ciertos momentos que coinciden. También vimos que hay ciertas tefilot que uno puede decir en su casa como Birkot HaShahar, las bendiciones matutinas, me despierto y digo esas bendiciones para agradecer y después me sumo a la tefilá ya con las partes que son conjuntas. Perdón, Miriam. Yo alguna vez escuché, no sé qué es cierto en esto, que hay un midot que se dice, que no se pueden repetir falta, sino que hay que hacerlas así o estar adentro. ¿Viste? Que a veces cuando alguien lee la mirada, Amida. Amida, sí. Y otras, sé que hay una específica, o un momento del año en que no. No sé qué decías con esto, creo que la vez pasada en las preguntas que te mandé, lo había puesto. No, la Amida, por ejemplo, en Arbit, nosotros decimos en voz baja y en Shaharit y en Minjá hay una parte que decimos, en realidad que habría que decir todo en voz alta y después en voz baja, para la gente que no sepa cómo leerla y que no se pierda de leer la Amida, que es la oración principal. Arbit no es obligatoria toda la ceremonia en sí, entonces por eso es que se dice también en voz baja. O sea, que no tiene que ver con un hack, sino con el momento del día en donde uno la dice. Yo pensé que tenía que ver con las Claro, pero no es, se dice en forma silenciosa, porque es una tefilá que, bueno, que es parte de las características, pero se dice en voz alta para que todos se entiendan. Ahora, para que todos se entiendan en los momentos obligatorios. ¿Sí? Debbie, Sí. Una preguntita. Dentro de las tefilot que se hacen, dentro de la religión, ¿hay un mínimo, suponete, que se tiene que hacer? Porque vos vas a algunos lugares quizás más ortodoxos y se leen otras cosas más. Es como si fuese una cuestión que está tan de moda en las bandas. Es decir, ¿hay un mínimo para que el servicio sea, llamémosle, kasher de tefilot? Y de ahí se pueden agregar algunas otras cosas que en otros templos, quizás más ortodoxos, lo hacen. ¿Es así? Sí, hay un mínimo. O sea, nosotros no podemos decir la mida es muy larga, la sacamos. Bueno, entonces cerramos. O sea, hay ciertas cosas que hay que hacer lo mismo. Somos 10 pero la lectura de la Torá esta semana es súper larga. No, hay que hacerla. Y lo que sí se hace para adaptarla es seguir el ritmo de lectura trienal para que no sea tan larga para la comunidad que nosotros compartimos y lo que ya es habitual para todos. Y eso no es simplemente, uy, porque es aburrido. Se llama el concepto que habíamos visto en otras clases, tirja de tzibura, porque fastidia al público, porque no lo entienden. Entonces se va priorizando ciertos momentos para que puedan seguir significativamente la tefila. Y esas son decisiones que toma el rabino, el Mara de Atra, que va viendo qué se adecúa y qué no a su comunidad. Entonces, no son caprichos, no son cuestiones porque sí, como vos decís, hay ciertas tefilot base que hoy vamos a ver en cada ceremonia cuál es la estructura para, como les decía también, si queremos entender el contenido, vamos desde afuera hacia adentro. Y las próximas clases, si hoy ya llegamos a ver toda la estructura, vamos a empezar a ver tefilot separadamente, que es la Amidá, que nos llevará una o dos clases, que es el Shema, que es el Kadish, los salmos y podemos ver himnos, que ya veremos cuáles son, el Lejadodí como una poesía litúrgica, el Aleinu, y bueno, y después iremos viendo. Claudio, vos tenés una pregunta por ahí. No, si querés explicar lo que es trienal, a lo mejor no todos saben. Lectura Gracias, trienal. Claudio. Trienal, yo dije lectura trienal de la Torá. ¿Qué significa? Bueno, que no se lee toda la para allá, sino que se divide en 3 y cada 3 años. Ahora lo hacen así, lo que se lee en Lambro, es lo mismo que se lee en las otras comunidades. Sí.
Ahora Sí, retomo o es... cada uno tiene no. su trienal. No. Tiene su parte. La lectura trienal de la Torá, primero vos lo explicaste muy bien, pero lo retomo por las dudas. La Torá hay que leerla principalmente en Shabbat y el jueves, el lunes y el jueves, como antiguamente eran día de mercado y era una posibilidad de hablar y explicar sobre la Torá, se hace como un anticipo. Lo mismo que el sábado a la tarde, un anticipo de la semana que le sigue. Ahora, la lectura de Torá, para poder ser leída todos los sábados, se divide en primero para Shiot, en todos los sábados del año. 54 sábados suele haber, o 52, se divide en 54 para Shiot. Y no, para Shiot. Para Shiot tenemos. Es lo que tenemos los martes con Fabi para hacer. Claro, no está mal aclararlo. Toda la Torá. Para allá, ¿qué significa sección? ¿Sí? Parte o sección. Y cada para allá se divide en 7 aliot más maftir, que es lo mismo, la división de la séptima aliyá o toda la séptima aliyá, dependiendo de su extensión. ¿Sí? Aliot como aliyá a Israel, aliot o aliyá. Y hay 54 para Shiot, según la cantidad de sábados que hay en el año. Ahora, si uno ve lo que es una parashá, una sección completa, sigue siendo para lo que es nuestra manera de vivir el judaísmo, no sé, nuestro estilo de vida en general muy largo, pensando en que no todos, o diría que es muy difícil comprender el texto de la Torá leído directamente desde la Torá, más allá de que lo seguimos con un libro que tiene su traducción al castellano y uno lo puede ir siguiendo. Es por eso que en muchas comunidades conservadoras, diría que en casi todas, se divide cada parashá de la semana por 3. Se hace una lectura trienal. Trienal, cada 3 años se lee un tercio. Este año estamos leyendo el tercer tercio. Estamos leyendo el final de cada parashá. A veces leemos el principio. 24 aliot. No, 7. Cada una de las secciones se divide en 7. ¿Sí? Y todos leemos lo mismo. Y el tema es el maftir. Perfecto. Claro, el maftir está incluida en la séptima, a no ser que sea festividad y que ese agregado sea de otro libro que hable de la festividad. Por ejemplo, cuando sea Pesaj, vamos a leer, el sábado de Pesaj se lee todo lo que tiene que ver con la parashá y el agregado de Pesaj, dependiendo qué día de Pesaj es también, porque es todo como hay que ver siempre año tras año. Cuando es Shabbat Rosh Hodesh, por ejemplo, un Shabbat que empieza el mes, se lee la parashá de la semana y el maftir, el agregado, no es parte de esa parashá. Es de otro libro que habla del inicio de mes. Y esas 7 se dividen en 3, entonces. No. Se divide cada parashá en 3. Y a su vez, cada tercio en 7. Vos habías dicho 24. Muy bien, muy bien, muy bien. Está bien, listo. Tenés razón. Bueno, obviamente que siendo trienal, Sí. y en este momento leyendo No. el tercer tercio, Sí. la separación Sí. de 7 aliot es decidida por la comunidad. No. Ya está estandarizada por los sabios en su momento. Los rabinos fueron que decidieron y todos nos remitimos. O sea, no es que yo digo, bueno, hoy digámoslo de esta manera porque así nos queda un poquito más o menos. No. Nosotros nos fijamos en un sitio o en su momento teníamos también, hay una agenda que va marcando los distintos cortes. Puede haber algunas diferencias entre algún sabio y otro, pero básicamente quienes siguen el ciclo trienal hacen la misma lectura. Pero el trienal entonces tiene años de entrenamiento. Sí. Trienal. Sí. ¿Cómo? No es algo que muchos leían por completo. El movimiento reformista y mazortí eso.
No, no es simplemente, no. Pero es cierto que hoy por hoy los ortodoxos sí lo leen en forma ya la parashá completa. Y hay movimientos, hay comunidades conservadoras que también, que son, o sea, tenemos un amplio margen en el movimiento conservador. Algunos no usan instrumentos, no usan micrófonos, y hacen lo que dicen toda la ceremonia completa, que uno dice, pero esto es como en la ortodoxia. Sí, pero hay ciertas concepciones que compartimos. Y para otros, nosotros somos muy liberales, muy abiertos, pero si vamos a una comunidad realmente reformista, tenemos muchas diferencias. Sí. No sé exacto desde qué momento de fecha, pero no es algo de ahora, del siglo pasado nada más. Del siglo pasado digo 1900. Sí, igual algo que quería retomar, no queda nada por leer. O sea, cada año nosotros hacemos, en Simchat Torah celebramos que terminamos de leer un tercio correspondiente y cada 3 años leemos todo completo, pero no queda nada sin leer. No es que nos salteamos un poquito, está todo contemplado. ¿Cuándo leen? En los 3 años. Claro, en 3 años, claro, en 3 años se lee todo. Por ejemplo, el próximo ciclo vos decís que estamos en el tercer. El año que viene, ahora en Simchat Torah de este año empezamos a leer Bereishit y empezamos todos los inicios. Y el año que viene no va a empezar con la palabra Bereishit. No, tal cual. No va a empezar con Bereishit, va a empezar con, claro, el No, quiere decir que vamos organizándonos y encima después seguimos porque está re bueno, pero quiero llegar a la estructura de la tefila, igual nada nos apura. De última hacemos la ejercitación final a fin de julio, no pasa nada. No queda nada por fuera, porque ahora estamos todo el tiempo llegando al final de la parashá, de la lectura. O sea, no leemos Bereishit, pero leemos el cierre de esa primera parashá que se llama Bereishit. Años anteriores que va a cumplir. Sí, claro. 3 años y No sé, Andrés, venite durante 3 años, todos los... ¿Lees? Sí, pero uno no habla solamente, primero, cuando estamos leyendo la Torá, se divide en 7 partes, hablamos de todo el sentido de la parashá. Yo no es que digo, bueno, les voy a contar de qué se trata solo esta sección que estamos leyendo. Siempre se habla en forma global de la parashá. Cuando se da el curso o la clase de Parashat Shavua, en Parashat Claro. Shavua se habla de toda la parashá. Los chicos hablan de toda la parashá, no hablan de una parte. Y en 3 años, sea para el primero, segundo, No, de todo. tercer segmento, hay la misma parashá con enfoque diferente. Claro. O sea, siempre, ahora estamos leyendo el tercer tercio, pero los chicos cuando hacen el comentario de la parashá no dicen, bueno, les voy a contar lo que dice al final de la parashá. Ven todo, ¿eh? Por eso dicen el sentido de la Claro. No. Ellos ven el sentido, o sea, cuando eligen, cuando hacemos, perdón, porque había preguntas también, cuando hacemos una reflexión de la parashá, no hacemos una traducción literal solo de lo que se va a leer, sino de todos los valores que están en esa parashá. Y eso es importante, o sea, claro. Sí. Sí. No, pero ahora se... que viste que comentaste, yo no sabía que la Torá saca los lunes y jueves, no sabía, pero no sabía que porque se abren los mercados, porque se abrían los mercados. En la antigüedad los días de mercado eran lunes y jueves. Y aprovechando que el pueblo se acercaba, los sabios transmitían el valor de la lectura de la Torá y recordando esos tiempos, los chicos hacen su ceremonia de tefilim un jueves o un lunes, a veces es jueves o eligen lunes, porque se lee la Torá. Si uno dice, no, yo prefiero miércoles, hacelo, pero a no ser que justo sea inicio de mes o una festividad, no se lee la Torá cualquier día de la semana. Entonces no van a tener ese honor de pasear la Torá y ponerse los tefilim. Que no se hace los sábados ponerse los tefilim. Sí. Aunque vos te sepas, siempre es mejor. Julio. La lectura de la letra tiene
No pregunta, parece. Em, no, vos estás... Perdón porque acá están, no sé qué chiste están haciendo interno del Zoom y me distraen. Por favor, nunca me paso retar en el Zoom. Vos te estás refiriendo a la lectura de la Torá, que no hay que hacerla de memoria para todos los que están haciendo el curso de Talmud Torá, de adultos. De las tefilot lo mismo, que cuando me dicen, ¿para qué querés el sidur si te lo sabes de memoria? Porque uno tiene que conectar con lo que está diciendo. Entonces, Conectás, en algún momento después toda tu memoria, la mía, era muy buena. Y acabo de conectarme a cualquier lado. O sea, como que no está mal que uno se acompañe con el texto para concentrarse en lo que está diciendo. Y en la halajá hay mucho de qué pasa si me desconcentro, a dónde vuelvo. Para mí el tema de la concentración es clave y me ayuda un montón seguir. Y es verdad que por momentos uno se va y vuelve cuando tiene el libro. También lo uso para que los chicos de Talmud Torah digan, no, bueno, no tengo el libro. Bueno, si yo misma estoy usándolo, es como dar el ejemplo de tenemos que tener el libro. La mejor manera de decirlo es tenerlo yo en la mano, no decirte que vos lo tengas, pero yo no. Pero es poder conectar con lo que se está haciendo. Sí. Y Sí. perdón, el Zoom están como levantando también la mano. La pregunta ella apunta más al tema del poder como medio mágico de las letras. Eso es lo que a mí Las me letras en hebreo. Leer la Torah en Yo no voy, a ver, para mí tienen un significado súper importante, nunca voy por lo mágico. Sí creo que la Kabbalah es súper interesante y que hay significados que no están a simple vista y que cuando uno indaga y va pensando otros significados, que la simple palabra Bereshit, creación, listo, creación del mundo, hay un montón de cosas detrás de eso, es apasionante. Uno se va del mundo así terrenal para estar pensando en otras cosas. No quiere decir que hay como un límite entre que una palabra hace magia y una palabra da sentido a la realidad. Y yo, desde lo filosófico y desde lo judaico, voy más para ese lado. Cuando hoy me estaba pasando que estaba escribiendo nombres de personas que están por, nada, acercarse al judaísmo y elegir ese nombre como una nueva identidad, y yo le escribí y me emocionaba. Pero no es magia que de repente vas a cambiar, sino que le da más sentido a tu vida. Tal cual, desde ese lugar. Pero ojo, porque la Kabbalah tiene algunas vertientes más vinculadas a lo mágico por el uso de las palabras y la potencia que generan. No creo que el judismo diga algo distinto. Pero eso no quiere decir que yo te digo algo y te daña para siempre, porque son simples palabras de un humano que se puede equivocar, ni tampoco esperar la palabra santa de alguien para curarte. Pero sí es cierto que si yo doy una tefila por vos, te vas a sentir mejor anímicamente. Manos del Zoom, sí. Puede ser como un nombre, ¿no? Manos del Zoom. Sí. Bueno, podemos Vieron que hacer las un palabras dúo, tienen. Claudio y yo. Dale, Julio, primero vos, Julio, dale. Ok. No, existen lecturas de la Torá anuales y trianuales, pero también puede existir bianuales o tiene que ser una o otra. O Una por año. Yo conozco trienal, nada de bianual, pero bueno, lo que No, pasa no, es que no, mi idea es, existe. nunca escuché nada de que sea cada 2 años, porque tampoco tendría sentido. Si la idea es poder hacerlo como más flexibles, entonces dividirlo en dos, léelo completo. Y aparte sí hay mucho más figurativo del número 3 en etapas que del número 2, que no tengo ejemplos para dar. Sí tenemos muchas referencias del 3 como lo completo. Ok. Sí, Claudio. Solamente aclarar que lunes y jueves se lee menos de la Torá, que no son 7 aliot, y al mismo tiempo al curso le falta práctica. Están todos invitados el sábado para que vengan a No presentar. paren de pasar el chivo. Pero yo no... Bueno, Gustavo, hoy lo dijo Claudio, ¿eh? Bueno, sí, está bien. Vamos a hacer en el último encuentro una tefilá y también vamos a invitar un día un kiddush en algún Shabbat. Pero
Y los martes van a venir muchas mujeres a tefilín. Muchas se van a poner todos tefilín, así que si alguno no tiene, traiga tefilín para las mujeres. Bueno, dejo de generar polémicas innecesarias y vamos a ver el tema de hoy, que era la estructura de la tefila. Y yo ya señalo el pizarrón, para el Zoom lo voy a ir diciendo muy fuerte. La vez pasada vimos cómo, ahí veo si se ve algo, vimos algunas tefilot que ustedes iban pensando como centrales, y tengo distintas fuentes. Hay un libro que es muy bueno, que después vamos a ir tomando capítulos, Rezar como judío, y otro que es un hermoso libro de Talmud Torah de los años 90, que es excelente y más claro en algunas cosas de lo que vamos a ver ahora, para poder tener en cuenta la estructura de la tefila. Primero, vamos a ir a lo que es un hol. ¿Qué significa hol? Una tefilá le hol. Hol en sí mismo. No es todos. Hol general. Bien, está bien lo que dicen. Hol. Ay, ¿qué? ¿Con het? Sí, con het. No, nadie dijo ay, que con het, pero no importa. Le digo yo. Es lo cotidiano. Amabdil Ben Kodesh Lejol, lo cotidiano, la tefilá cotidiana. Y para no olvidarme de nada lo tengo aquí. Vamos a ver lo que es. Ahí no se ve nada, así que les voy diciendo, ¿sí? Porque igual no ven realmente, se ve el reflejo. Matvea. A tefilá. No es arena también. Sí. Sí, muy bien, muy bien. Matvea tefilá es la estructura, Matvea, estructura ¿de qué? De la tefilá. Matvea tefilá, para el Zoom también, estructura de la tefilá. Y vamos a ver para la tefilá lejol, para todos los días, para lo cotidiano. Todos los días, perdón que pregunté esta obviedad, pero ¿cuáles son todos los días? Todos días menos sábado. Bien, todos menos sábados. Viernes también, domingo, ¿sí? Que si vemos en el calendario, en hebreo, es Rishon primero, Sheini segundo, Shlishi tercero, Revi'i cuarto, Hamishi quinto, Shishi sexto. Y Shabbat es el día que tiene nombre, ¿sí? Bueno, empezamos con Shaharit. Si bien es verdad que el día empieza con Arbit, ¿cuál es la primera de las tefilot de Shaharit? Modéani. Muy bien. Más adelante no va a ser lo primero que veamos, porque vamos a focalizar en las tefilot, en distintas tefilot. Vamos a ver lo que son las Birkot HaShahar con el Sidur, y ahí está bien, si alguno quiere chusmear con el Sidur, para ir viendo y diciendo, ahora seguimos con esto, es válido. Birkot HaShahar son bendiciones. ¿En qué página? ¿En qué página? No les voy a decir. Página 6. Página 6. Busquen ustedes, el Sidur tiene que ser una herramienta, o sea, terminan el curso de Tefilá y ya saben usar el Sidur porque tiene un índice y porque tiene títulos, pero uno de repente se siente muy perdido, entonces conozcan el libro en sí y para poder guiarse en forma independiente. De hecho, a veces tiene frasecitas como, esto solo se lee en Hanukkah, y uno dice, ¿esto lo leo? Y dice que solo se lee en Hanukkah, pero si querés léelo. Todas esas referencias es para que uno mismo le dé uso al Sidur, y no está solamente en el de Lambert porque tenemos buena onda. Si uno ve Sidurín de distintos tiempos, también se indica, ¿sí? Tal vez en hebreo, tal vez con una letra más difícil de entender, tal vez en alemán o en otros idiomas que eran comunes en otras sociedades y en otros tiempos. La colocación del talit y de los tefilín bien. ¿Es parte del...? No, es previo. Es previo. O sea, nosotros lo tenemos, en nuestro Sidur tenemos
las brajot para tefilín, para talit y para tefilín, porque es la previa para empezar la tefilá. Y es verdad que también tenemos, lo que vamos a ver es la estructura central de la tefilá. Si ustedes me dicen, ay, pero Mato Hugo, bueno, hay otras cuestiones, pero vamos a ver como los grandes titulares para poder entender en dónde, claro, cae todo lo demás. Después tenemos Sukei De Simra, de Simbra. página Distintos 10. versículos que son cánticos. Cánticos selectos dicen castellano, pero Simbra es cantar. ¿Sí? También. Versículos que uno va cantando, por ejemplo, Odula Donai Kirubishmo, Odiuba mi Malilota. Ya tal vez no queda tanto, porque a veces se canta, a veces no. Pero bueno, es para cantar y para comenzar la mañana alegres, hace bien cantar. Sukei de Pasuk. De Pasuk, sí. De Simbra Sí. de música. Sí. Y por lo general esos tzukim para cantar, ¿qué son? ¿Qué tipo de textos son? Salmos. ¿Vieron? Por ejemplo, Aleluya, Adonai Mina Shamayim. Ah, qué cosas espectaculares que pusieron, ¿no? No sé si eso se cantaba en la época de mi bisabuelo, pero es un salmo que uno lo canta para eso, generar armonía, tefilá. Tal vez uno solo puede rezar en su casa, pero es raro que uno solo se pueda cantar. No sé, tal vez algunos lo hacen. Yo cuando hago sola es como voy rápido y leyéndolo, que es otra manera de hacer tefilá. Es verdad. Bueno, Ashrei, Ashrei. bueno, ese está dentro de Tzukei de Simbra. Ashrei, no, página 18. Bien, Ayer yo sé. todo es Tzukei de Simbra, pero tal vez no lo tenemos como bajo ese título. Ah, Por eso es interesante conocer cómo todo eso, que nosotros lo vamos conociendo como, bueno, son diferentes salmos y nosotros lo tenemos con esos títulos, pero en realidad es parte de una unidad. Tenemos después el Kadish. Bien. Hatzi Kadish en este caso. Así es la mitad, pero Después veremos. La mitad del la ley no. Vamos a ver lo que es el Kadish. Si alguno dice, ¿qué es el Kadish? Porque hay un montón de... Sí, vamos a ir viendo partes por partes, pero ahora quiero que en lo que queda de hoy tratar de ver la estructura de la tefilá. Ojalá que en los distintos servicios, porque vamos a ver que Yaharit es extenso, pero después lo otro es más conciso y vamos a ver que se repite. Entonces, si uno siente es lo mismo, en realidad no es lo mismo, pero hay tefilot que hacen, hay rezos centrales que se van sosteniendo porque son partes nodales de cualquier tefilá. Aleinu. Aleinu es al final. Tenemos entonces, muy bien, ¿Cuál es la traducción de mitad de Kadish. Barjú es una parte también central que llama a todos a que bendigamos a Dios. Barjú, bendigan. Ya lo veremos en su momento también. El Shema. Bien, el Shema es una estructura que también no es solamente desde que empiezo a decir Shema. Es brajot previas y Sí, hay dos brajot posteriores. previos. Tenemos bendiciones antes Y después. y posteriores del Shema, y en cada tefilá en cada momento de tefilá, Yaharit Minjarbit, vamos a ver qué diferencias hay. Por lo cual, por ejemplo, Ufros Aleinu es súper linda, pero es una brajá posterior al Shema. El Mija Moja es increíble, pero lo mismo, es parte del Shema Israel. No es que no, y después sigue Mija Moja, no, es parte. ¿Sí?
Bien. Es error de soy re mala, paren. Es error de concepto, que está muy bien. No, no te quieras sentir mal, pero ya lo hice. Es parte del Shema. Pero los chicos discuten, dicen, no, no es el Shema, es el Beavta. Bueno, Vivi es una niña. Entonces también me dice, ¿te equivocas o no? Muy bien. El Beavta es el Shema. Es el Shema. Empieza, es el primer párrafo del Shema, que empieza con Shema y la Adonai Eloheinu Echad, Beavta Adonai Elohej, es todo el primer párrafo que a modo de tefilá lo decimos en forma separada. Cuando se lee la Torá, lo encontramos dentro de la Torá y lo leemos todos juntos. Es una sola lía, el Shema, que empieza con Shema y termina Ubiye Areja. Sí. ¿Este año toca o no? Creo que sí. Creo que sí. No, no hay nadie que va a odiar. Sí, si no me equivoco, sí. Está tranquila. Pero hay una pregunta por ahí. Me vas a odiar, pues te voy a... Sí, ahí me siento si me miras. O sea, son los preceptos que debemos seguir como buenas personas, buenos judíos, digamos, la ley. Se escucha, ¿no? La tefilá no fue ordenada por Dios. La tefilá es un conjunto de rezos ordenados por los seres humanos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No te voy a odiar para nada, pero vamos a ordenar conceptos. Porque entonces, lo que yo no entiendo es por qué se tiene que hacer este orden. ¿Qué pasa si no hacemos este orden? Bien. ¿Está mal para Dios? No, a ver, y por eso está bien la pregunta antes de que avancemos, porque si no, no es de 3 años, para nada, es interesante. Primero, cuando hablamos de la tefilá, vimos que hay tefilot espontáneas y otras que son keva, más estructuradas, y que tienen que ver con poder continuar con esta tradición que se hacía en su momento de diferentes ofrendas a Dios, que se hacía por la mañana, por la tarde y por la noche, y luego había que reformularlas, porque también por la importancia de la comunidad, de celebrar las festividades. Pero en esto que vos dijiste, no nos dijeron que tenemos que hacer tefilá. En realidad, más o menos, el Shema lo tenemos que decir. Y así diferentes partes que nosotros decimos. La Torá la tenemos que leer. No es que no la tenemos que leer. ¿Qué dice en el Shema? Nosotros decimos el Shema porque en el Shema dice que nosotros tenemos que recordar las mitzvot y demás. Para poder hacerlo, decimos el Shema entre otras cosas. O sea, el poder mencionar que nosotros tenemos que recordar, si no, no lo hacemos. Realmente es muy efectivo porque nos acordamos siempre del tema de las mitzvot por decir el Shema. El Shema y lo bueno es que si bien a mí me gustaría que los chicos canten de todo y demás, del Shema no se olvidan más. O sea, yo sé que en 10 años cuando los chicos de esta camada hablen de hice mi bar mitzvah, van a decir vea, Abta y Lemantis, Kerú, que era como un objetivo imposible hace 2 años. Pero ahí se habla de justamente cumplir con las mitzvot, repitiendo las mitzvot, y eso es la unidad, la tefilá de Shema Israel. O sea, de alguna manera, para cumplir con ese mandato, decimos el Shema. Y una última cosita, y después hay muchas manos levantadas como a full. Y me tengo que acordar, de aparte de la conversación, de lo que venía diciendo, es que, así como vos decías, la gente lo dijo, pero habíamos hablado también que la Torá ya fue entregada a Moshe y Moshe a Yoshua y demás, y la autoridad de esa Torá fue delegada a que nosotros la pongamos en práctica. Entonces, yo no puedo decir lo que dictaminaron los sabios, bueno, pero vos sos humano, no me lo dijo Dios. Porque si no, realmente nos remitiríamos a la palabra que dice la Torá, que había distintas versiones del judaísmo que decían, no, solo la Torá escrita. Pero ahí te quedás corta siempre. O sea, entonces el Shabbat va a ser, me siento y pienso en el Shabbat. No trabajo, me quedo así. No prendo fuego, que estaba mencionado en la Torá. Y nada, y hago esto. Entonces la reformulación me lleva a cumplir esa mitzvah de la manera adecuada. Tengo que saber la Torá, bueno, ¿cómo hago? Y no la puedo leer todo en un día. Son maneras de poderlas poner en práctica. Leo un poco cada semana. No lo entiendo solo, hacerlo en comunidad. Y lo que dicen los sabios, que no es cualquier sabio tampoco, sino sabios que fueron referentes y que fueron retomados por sabios posteriores. Hay muchísimos sabios, muchos dijeron cosas interesantísimas, otras que no. Y para dar el último ejemplo y pasar a las manos que se levantaron,
Shammai decía era un sabio que decía todas cosas muy difíciles de cumplir para el pueblo, que no es que estaban mal o bien, sino que eran difíciles de implementar. Hillel decía sobre la misma ley diferentes posturas que eran más flexibles, pero no para que sea más fácil, para que la gente pudiera cumplirlo. Y entonces se siguió a través de la postura de Hillel. Conocemos a Shammai, pero hacemos lo que dijo Hillel porque fue lo que fueron retomando distintos sabios hasta el día de hoy. Bueno, Guillermo, Bea, no me acuerdo cómo. Ah, Y cuando vos decimos el Shema, cuando rezás sobre, ¿es válido leerlo o hay que, no sé, hay que lo podés leer. Sí es cierto que el Shema, escucharlo en la frase y decir Ejad claramente, pero podés hacerlo todo. Hacelo como vos lo sientas. O sea, el punto es poder hacer toda la tefila. No es que tenés que decirlo sola en voz alta. Yo cuando lo hago sola no lo digo en voz alta. Lo hago para adentro. A ver, ¿qué es lo que tiene también hacerlos para afuera? Es que uno cuando está todo el tiempo para adentro, y me pasa cuando repaso todo en un momento, te perdés también. Y el para afuera te hace conectar. Por eso no podés rezar de memoria. Claro. Tenés que leerlo. Bueno, cuando uno está solo, también lo que muchas veces se hace es como los movimientos, estar de pie todo el tiempo. ¿Pero por qué está de pie? Si cuando estás con gente. Y porque si no, en algún momento estoy así y ya está, y me perdí. Sí, lo relaciono con lo que decías la primera clase, lo comparabas con la meditación. El estar conectado, el volver aquí ahora, volver a la tefila. Bueno, pero en ese caso, si uno dice, y después vamos a las manos, así vamos en el orden, solamente medito, pero no digo el Shema, y la verdad que lo que hay que decir es el Shema. Por eso es que digo, si tienen tiempo para todo es buenísimo. Yo, si no, priorizo la tefilá, que tiene ese sentido de poder conectar. Y cada uno, bueno, obviamente sigue lo que considera que es sano para sí mismo. Sí, Guille. Hay una cantidad de mitzvot que solamente se pueden cumplir cuando hay templo. Sí, cuando hay el templo de Jerusalén, sí. Y hay otra cantidad que es En Israel. en el templo. No solo cuando hay templo, sino en el mismo templo. Eso más que todo referías al templo, al Beit HaMikdash, que son muchísimas las mitzvot que tienen que ver con cómo se hacían, que tenemos en lo que estamos leyendo ahora. Sí. Entonces, la tefilá viene a reemplazar esa, no se puede, eso un tercio preciso para darle una métrica, ¿no? ¿Viene a reemplazar esos 2 tercios que hoy no se pueden cumplir? ¿O recordar esos 2 tercios de alguna manera? Hay cosas que igual no se pueden cumplir, pero sí, vienen a implementar cómo nos vinculamos con Dios. Si no, no tenemos vínculo con Dios. Si no, perdemos. Por eso digo, la celebración ya no se puede hacer un corbán por Pesaj. No puedo hacer un sacrificio pascual. Entonces, sumarle tal vez y una visión un poco diferente, pero me parece que es buena, a mí me gusta mucho. No me acuerdo quién fue el que dijo, tal vez lo sabes, que la mesa de Shabbat pasa a reemplazar claro, a la mesa de sacrificio del templo. Sí. Y cada jefe de familia en su casa pasa a ser como si fuese con un gadol. Y a mí me parece que es una forma de... Y lo mismo el ceder y la que hará. De aplicar, digamos, a la actualidad y a lo que hacemos, una visión que hoy por hoy con el templo nos queda, digamos, lejana y además inexistente y antigua, ¿no? No sé, me parece que siempre me gustó. Sí. Fabián. Bueno, y también así las tefilot reemplazando a todos los rituales que se hacían antiguamente en las festividades. Si no, no tenemos maneras de celebrar. Dios decía, bueno, te tenés que presentar y mostrar, y los bikurim, los primeros frutos en Shavuot, bueno, tenemos que tener rituales que reemplacen esas, porque si no, no podemos ponerlo en práctica. Ahora es cierto, hay muchas otras mitzvot que de todos modos no se pueden implementar. Pero eso lo que nos lleva es a la posibilidad de sí ir cumpliendo las mitzvot que sí podemos hacer. No quiero que nos vayamos sin terminar al menos, Yaharit. Yo no era como que estaba re segura que íbamos a hacer los 3. Pero bueno, siempre hay que tener esperanzas. Shema Israel, voy a borrar. ¿Ya todos copiaron?
No, todavía no. Bueno, si estuviste distraído, lo siento. Lo que mencionaste de Shema Israel, mientras borrás comento, fue Sí. muy llamativo la entrevista con esta mujer, Karina. Si la escucharon, cuando Fabi le preguntó si rezaba. Y no, porque ella se declara agnóstica, pero una sola cosa, y algo, Shema Israel. Yo iba a comentar lo mismo porque la verdad que hablé con muchos que Muy estuvieron fuerte. secuestrados y entrevisté, y todos en general no eran religiosos, y lo que me decían es que lo único que se acordaban, sabían y repetían era Shema Israel. Bueno, de hecho, aprovechando que Shema Israel pierde un minuto, recordar, ¿no fue lo que Yosef le dijo a Jacob, Fue el cierre de la despedida de Jacob con sus hijos, como dándole la tranquilidad que de los que hijos hay le dijeron, Shema Israel, escucha Israel, Jacob. El tercer patriarca se llamaba Jacob o Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sus hijos le dijeron, para darle esa tranquilidad, esa paz en sus últimos momentos, que ellos creían en un único Dios. Y Jacob se dice una explicación sobre el Shema Israel que responde, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, bendito sea su nombre por siempre jamás, como agradeciendo a Dios que bueno, que vio que los hijos recibieron su legado, y esas como sus últimas palabras, sí. Es una explicación al Shema Israel y también al cierre de la vida de Jacob. Para terminar entonces, porque ya tenemos un minuto, Amidá como próxima parte de esa estructura importantísima de la tefila. Nuevamente un Kadish. Después verán cuál de los dos. ¿De duelo? No, Cádiz son muchos. Hay algo que tal vez no conocen tanto, que lo vamos a dejar acá también, pero quiero que lo tengan presente. Tajanún, unas plegarias de ruego en ciertos días que ya vimos que hay como excepción, lunes y jueves. ¿Qué hay? Torá, Criata Torá. Y por último, lectura de la Torá. Conclusión. Conclusión que para esta conclusión nosotros pensamos en distintos salmos, salmos no himnos más que todo, ya veremos. Aleinu. Aleinu y el Kadish de duelo, que lo decimos también en caso de necesidad de pronunciarlo realmente. Las próximas veces entonces vamos a retomar qué de todo esto que vimos en Shaharit, que es más amplio, se hace en Minja y qué se hace en Arbit. Y realmente la idea es que puedan tener entonces una visión de lo que implica la tefilá, no solamente viendo qué es la midá, qué es el shema, sino entendiendo que forman parte de una estructura que sí, que es determinada, que es específica, en la que nosotros podemos tener momentos de hacer, y me siento acá para no terminar en fantasma del Zoom, de conectar con Dios y hacer pedidos personales, pero dentro de un marco que nos conecta a todos. Y por eso los sabios decidieron esta estructura de la tefilá. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau, Hag Sameach, Hag Sameach. Hag Sameach. Chau, chau.